Alabado sea el nombre del Señor. Bendigo al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Hermanos y amigos, es un gran gozo estar compartiendo la palabra del Señor en esta hora. Los bendigo en donde quiera que se encuentren. Démosle honra y gloria al Señor, porque Él se merece toda la honra y la gloria y la alabanza por toda la eternidad y en esta vida temporal. Tenemos grandes ejemplos en la palabra del Señor, en el cual unos comenzaron bien y terminaron mal, otros terminaron la carrera, como dijo el apóstol Pablo, otros se quedaron a medias y otros que le fallaron a Dios. Debemos de tomar en cuenta de que la palabra del Señor nos habla a nosotros. No pensemos en de que la palabra es solo para tales personas. No, la palabra es para todos. Sin más preámbulo, me voy a ir a la palabra. En uno de los libros que Moisés escribió, claro, dirigido por el Espíritu Santo de Dios, que Él revela todo a los siervos, a los servidores del Señor. Y me voy a apoyar en el capítulo 3, versículo 1 en adelante, y la palabra se lee honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y dice así la palabra, y dice: apacentando Moisés las ovejas de Yetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Voy a orar. Padre, en el poderoso y glorioso nombre de Jesús, toma tú el control de mi mente, de mi corazón. Tome usted el control en este momento, y le suplico y le ruego, Espíritu Santo, que me des el entendimiento y la sabiduría para interpretar la palabra tuya, Señor. Yo simplemente soy un instrumento, no soy el que tengo el poder, sino que el poder, la gloria, la honra te pertenece a ti, la vida. Yo simplemente vivo agradecido por lo que has hecho en mi vida y por lo que seguirás haciendo cada día que te busque. Señor amado, bendice a mis hermanos, a mis amigos que están sedientos de ti, Señor amado, queriendo escuchar palabra tuya. Señor, bendice a cada uno de ellos. Te suplico, Padre, por cada uno de mi prójimo, porque tienen un alma que salvar, Señor amado, a mis hermanos. Te suplico, Señor amado, que pongas ese carbón ardiente en mi boca, así como se lo pusiste en los labios de tu profeta Isaías. Señor amado, yo sé que no soy digno de llevar tu palabra, pero tú nos eliges. No es que nosotros no querramos, sino que tú nos mandas a que llevemos la nueva de salvación para nuestra alma. Señor, glorifícate en esta hora, glorifícate en esta predicación, y te suplico que me perdones de los pecados que he cometido. No soy perfecto, te pido perdón y me reconcilio con usted de alguna manera que le haya fallado. Espíritu Santo, tome usted el control. Me humillo ante tu presencia y te suplico tu respaldo, Espíritu Santo, Padre de la gloria, mi amado Jesús. Glorifíquense en nuestras vidas. Necesitamos de ti. Necesitamos de una palabra.
Necesitamos una palabra de aliento. Necesitamos conocerte más para poder llegar a la medida del varón perfecto. Señor amado, te lo suplico, que te glorifiques en nuestros corazones y todo ataque del enemigo sea cancelado en el nombre poderoso de Jesús. Toda perturbación, todo poder satánico, todo lo que se opone a tu obra, Señor, sea quemado, sea cancelado en el poderoso y glorioso nombre de Jesús. Amén y amén. La palabra nos dice y nos habla así, y dice: apacentando Moisés las ovejas de Yetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión, porque ¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. La palabra del Señor me enseña que Dios nos llama, así como llamó a Moisés, un líder espiritual en el inicio, que quería tener una relación con el hombre, nuestro Señor, pero él quería una relación con el pueblo de Israel, que fue por promesa del padre Abraham, porque por medio del padre Abraham, el padre de la fe, así se identifica en la sagrada palabra, en la cual padre de la fe, en la cual podemos entender que le hizo una promesa Dios al padre Abraham, en el cual, si nos damos cuenta, Moisés venía de un pueblo que se llama Israel, de una de las tribus, en el cual nos damos cuenta de que el Señor nos llama al sacerdocio, unos para sacerdotes y otros para servidores, con distintas ocupaciones, en el cual me hace entender la ayuda del Espíritu Santo, en el cual cuando tú comienzas a escuchar la palabra de Dios por medio de los instrumentos que están en la tierra, es porque Cristo te dice que te ama, porque te ama, y por eso Él fue entregado en la cruz. En el momento que tú comienzas a ver las cosas de la carne y no tienes una relación con Dios, estás a espalda del Señor. Moisés fue
fue criado como un príncipe en el imperio, puedo decir, o el reinado de Egipto, en el cual era un príncipe de Egipto. La palabra me relata de que Moisés se dio cuenta de que no era de los egipcios. ¿Por qué no se dio cuenta? Porque él veía el gran dolor, la esclavitud de sus amados. Hay un instinto en el hombre en el cual cuando tú dices yo no soy de esta familia, es porque algo está oculto. Pero Moisés no escatimó de dejar las riquezas. Si nos damos cuenta, Moisés tuvo que pasar un cierto proceso de tantos años, largos años, en el cual yo puedo decir que los días de ahora son pequeñitos al tiempo que él fue llamado por Dios, porque la palabra me relata de que estuvo como príncipe por tantos años, y después fue a pastorear ovejas, huyendo de que había matado a alguien. Y aparte de eso, se dio cuenta de que era hebreo de los hebreos, en el cual la palabra hebreo de los hebreos es porque viene, porque el padre de Padre Abraham viene de un lugar que se llama Hebrón, en el cual por eso se llaman hebreos, porque la descendencia, Moisés viene siendo descendiente del padre de Abraham. Pero hay algo, el misterio poderoso en el cual Dios llama a Moisés. Y escuchen este versículo en el cual dice: y viendo Jehová que él iba a verlo, lo llamó Dios. Y viendo Jehová que él iba a ver. Nos damos cuenta que muchas veces nosotros por curiosidad llegamos a escuchar la palabra del Señor. Hay unos que solo quieren para burlarse, y hay otros que quieren que su interior los empuja a que vayan y reciban a Cristo. En el cual cuando venimos y decimos yo creo en Dios, yo creo en mi Salvador Jesucristo, muchos lo dicen. Pero ¿qué valor le dan al sacrificio de Jesús? Porque si tú no pasas de decir de que Cristo es tu Salvador, pero no tratas de entrar a ese mundo desconocido, el cual no se puede ver con estos ojos carnales, pero con los ojos espirituales es más real que lo que vemos naturalmente. Y de lo que existe, de lo que no se ve, fue hecho todo lo que se ve. ¿Por qué me dice esto? Porque el Señor es espíritu, y Dios es espíritu. Y dice en la palabra de que nosotros necesitamos que buscarlo en espíritu, no en la carne. Cuando nosotros procuramos satisfacer, dar los deleites a la carne, no tenemos una relación con el Señor. ¿Por qué? Porque en nuestro corazón hay más maldad que bien, en el cual para despojarnos de todo esto necesitamos que buscar a Dios y que el Señor nos llame.
En el momento que tú comienzas a ver las cosas espirituales, vas a tener todo. Eso te lo aseguro. Pero según tu convicción y tu fe. Siguiendo la palabra, aquí me dice de esta manera. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión, porque ¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver lo que llamó Dios en medio de la zarza, y dijo: Moisés, Moisés, y él respondió: heme aquí. Si nos damos cuenta, la zarza tiene una representación espiritual, que veía que la zarza ardía, pero que no se consumía. Dios se representa en el fuego. Y si nos damos cuenta, el Espíritu de Dios es fuego, es poder. Cuando tú tienes el poder del Espíritu Santo, así como Moisés lo mantuvo, tu rostro, tu alma, tu vida cristiana se refleja en la gloria del Señor. Si nos damos cuenta, la zarza no se consumía. ¿Por qué no se consumía? Porque Dios mantiene a quien es fiel. Nos damos cuenta de algo, de que Dios y Jesús es un mismo Dios, en el cual muchos no creen en esto, pero Jesús mismo dijo: mi Padre y yo uno somos. Uno somos. El Padre y yo, o yo y mi Padre. Y si nos damos cuenta, Jesús nos dejó unas grandes demostraciones. Nos vamos al Nuevo Testamento, en el cual, si nos damos cuenta, Jesús, cómo andaba encima del mar. Es algo que suena locura para los que no son espirituales. En el cual, cuando tú caminas en el Espíritu, tú caminas en el mundo espiritual y no en el mundo terrenal. Es por eso que el Señor dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Esa pequeña palabra dice mucho, en el cual cuando tú comienzas a decir: yo tengo fe, y se va a hacer de esa manera en el nombre del Señor. Cuando tú ves la respuesta, te gozas. Pero cuando tú dices: tengo fe, pero no hay respuesta, tu fe no ha alcanzado el nivel en el cual Dios le agrada. ¿Por qué? Hay una lucha espiritual en el cual el mal siempre ha querido destruir la obra perfecta que Dios hace en la vida de nosotros. En el cual, cuando tú comienzas a decir: yo quiero conocer al Señor, pero no lo haces, sino que no tienes tiempo en dedicarle tiempo al Señor, nunca vas a conocer al Señor. Entonces Dios le dio esto a Moisés, y escuchen lo que dice adelante la palabra. Dice así: y dijo: no te acerques. Y dice: viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza, y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Ok, aquí vemos algo que el Señor prohíbe, no el hombre. El Señor prohíbe acercarse. En aquel tiempo
el que andaba en pecado y se acercaba al tabernáculo, caían muertos. ¿Por qué? Porque en aquel tiempo era más severo que en este tiempo que vivimos la gracia. Si no hubiera sido por el sacrificio de Jesús, todos estuviéramos muertos y en el infierno. ¿Por qué? Porque Jesús nos habla la palabra que Jesús derramó su sangre para lavarnos de todo pecado, en el cual tengamos comunión con el Padre. En aquellos tiempos de Moisés era muy difícil que alguien se acercare a la presencia de Dios. Hoy en día, en tu iglesia, si tú, pastor, dices, le voy a dar la oportunidad a tal fulano, y el tal fulano está en pecados, en adulterios, en fornicación, en muchas inmundicias, en muchas abominaciones, le están irrespetando el altar. Muchos dicen de que ya la ley ya pasó, pero déjame decirte de que con la ayuda del Espíritu Santo me hizo entender de que en el Evangelio, en uno de los Evangelios dice, de cierto os digo que mis palabras no pasarán, cielo y tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. ¿Qué son mis palabras? Las palabras de Dios, no las palabras del hombre, en el cual me hace entender de que toda la palabra está vigente, en el cual hay muchas iglesias que dicen ya no vivimos en la ley, sino que vivimos en la gracia. Tengamos mucho cuidado porque pecamos contra Dios. Pecamos en el cual cuando tú dices yo ya no me sujeto a la ley del Antiguo Testamento. O hay quienes que no saben y no han estudiado la palabra, pero la palabra correcta es Antiguo Testamento, no Viejo Testamento. El Viejo se acaba, pero el Antiguo es eterno. ¿Ok? Entonces, estoy para explicarles estos puntos en que hay muchos también y respetan el nombre de Dios. Y quizás tú vayas a decir, ¿cómo estoy irrespetando a Dios? Porque muchos que están en el Evangelio, y digo esto porque me he dado cuenta de su ortografía, en la cual muchas veces escriben Diosito o Dios, pero con D pequeña. Y no, eso es una irreverencia ante Dios, en el cual te explico esto para que ya no lo hagas, porque la palabra es la palabra. Si tu nombre inicia con una letra mayúscula, ¿cómo tú te atreves a poner una letra minúscula al honor de Dios? Hay muchos factores en el cual nosotros necesitamos que aprender. Y por eso yo no voy a ser egoísta en no corregirte, porque si el Señor me ha dado el privilegio de respetar a Dios, porque el respeto, el amor hacia Él es muy importante, y la entrega. Escuche la palabra, lo que dice, siguiéndola, y dice, y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro, porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová, bien, he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores,
pues he conocido sus angustias y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, y tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto opresión con que los egipcios los oprimen. Si nos damos cuenta, aquí Dios ya le estaba dando un mandato a Moisés. Y a cada uno de nosotros nos da un mandato de igual manera como a Moisés. Predicar la palabra del Señor. Ayudar al enfermo. Ayudar a nuestro prójimo. Jesús dijo, de cierto te digo, que el que no ama no es digno de mí. Si dice, esa palabra muchos no la entienden, solo la repiten. De cierto es que lo afirma, que es de esa manera. Si nos damos cuenta, me he dado cuenta de que tú dices, yo soy cristiano, y miras a tu vecino y no le hablas de Cristo, estás siendo egoísta, porque él tiene un alma que salvar. O quizás no le has hablado porque es tu peor enemigo. Jesús dijo, amad a vuestros enemigos, amad a vuestros enemigos, porque a quien no ama no se salvará. Nos damos cuenta de que Dios a Moisés le dio una gran tarea, en el cual, si nos damos cuenta, Dios es omnipotente, omnisciente y omnipresente. Él ve todo lo que tú haces. Él te conoce. En Jeremías 1:5 dice, antes de que te formase en el vientre de tu madre yo te conocí. Y antes de que nacieses te santifiqué. Y antes de que nacieses te santifiqué. Y te di por profeta a las naciones. Un profeta lleva la palabra de Dios. No necesariamente que te den el ministerio profético. La palabra me enseña de que el Señor, cuando quiere, usa a cualquiera para profetizar, aunque no sea profeta. Tú escuchas la profecía, pero te da igual. El que ha hablado ha cumplido con el Señor, mas tú no te sujetas, entregarás cuentas. Y ten cuidado en señalar y en menear la lengua cuando viene una palabra de parte del Señor. ¿Por qué? Porque cuando tú comienzas a hablar del hermano tal o de tal hermano, o porque no te han saludado, o porque simplemente no le hablas porque no se viste como tú. Ten cuidado en tu salvación, hermano, porque Dios no mira lo exterior, mira tu corazón. Él mira tu corazón y Él sabe perfectamente quién eres.
y que tú vengas y digas, yo sé perfectamente quién soy, no mientas. Los mentirosos no entrarán al reino de los cielos. Nuestra vida es una vida de misterios en la cual no podemos entenderla. Hoy puedo predicar la palabra del Señor y mañana darle la espalda a Dios. Pero no se trata de eso. Por eso te digo que en el inicio hay muchos ejemplos que te dije, de que hay muchos ejemplos en la palabra del Señor, que unos comenzaron bien y terminaron mal, como el rey Saúl, como otro rey, el rey Asa, que comenzaron excelentemente bien, obedientes con Dios, y el fin de sus vidas fue el infierno, porque me relata la palabra de que comenzaron bien, y es más, para no llegar, nos damos cuenta que Judas estuvo con Jesús durante que estuvo en el ministerio, y Judas nunca se convirtió. Quizás en un momento se arrepintió, pero nunca conoció a Dios, nunca conoció a Jesús. Pero la palabra me enseña y me dice referente a Judas Iscariote, que fue hijo de perdición, que me quiere decir esa palabra en la cual Jesús le agradece por los 12, pero 11 fueron los que se salvaron, de los que estuvo con Jesús, y muchos más, de los que han seguido a Cristo fuertemente y han predicado la palabra, así como Moisés, que es un misterio, en el cual Satanás, el adversario, quería el cuerpo de Moisés, pero peleó el ángel, dice, con el arcángel Miguel. No lo habla en Judas. Nos damos cuenta de que el vivir en Cristo no es nada más de decir, yo sigo a Cristo y predico a Cristo. No. ¿Qué es lo que tú tienes en tu corazón? Cuando el Señor te llama, haz las cosas bien y sé obediente al Señor. Porque nosotros no vivimos por la aprobación de los hombres, sino que vivimos por la aprobación del Dios Altísimo, del Dios Eterno, el Elohim Adonai. De Él dependemos. Nos damos cuenta el llamamiento que nos llama y nos hace Cristo. No es decir, voy a ser cristiano porque mi esposa es cristiana, o porque mi papá es cristiano, o porque se convirtió a Cristo. No, tiene que ser nacido de tu corazón, voluntariamente. Así como Moisés, él tuvo una ardua situación con el pueblo de Israel. Dios se glorificó, Dios sacó al pueblo de Israel de la esclavitud, pero por causa de la desobediencia de todas esas tribus que sacó, la palabra me relata que solo 2 fueron los que entraron en la tierra prometida. Hay muchos que me ha hecho sentir el Señor de que han visto y lo han tomado literalmente, pero cuando tú recibes a Cristo, vienes espiritualmente, vienes y entras en la tierra prometida, que es Cristo Jesús.
la salvación. Es la importancia. Porque Dios dijo, es necesario, Jesús dijo, es necesario a la mujer samaritana, es necesario adorar a Dios en espíritu y en verdad. El reino de los cielos se ha acercado y es necesario. La mujer samaritana dice, ciertamente nosotros tenemos que adorar en un lugar específico a Dios. En ese tiempo solo tenían que ir al templo en el cual Dios estaba. La presencia del Señor estaba ahí, el tabernáculo. Pero Jesús dijo, ya no es necesario. Porque el tabernáculo, Dios me ha hecho entender que el tabernáculo en el cual existe espiritualmente, el tabernáculo es tu corazón, en el cual, dependiendo, si tú te santificas, el fuego del Espíritu Santo y la gracia del Señor, y siendo obedientes y no jactándote, y siendo sencillo y humilde, Dios habita con nosotros cuando nosotros dejamos que Él viva en nuestra vida. Por eso el apóstol Pablo decía, ya no vivo yo, porque Cristo vive en mí. Porque Él tenía ese fuego, esa comunión en su corazón ante el Eterno. En el momento que tú dices, voy a ir al tabernáculo de reunión. Al tabernáculo de reunión, el verdadero. No el de hecho de manos de hombres.